¿Es capítulo? 3. Corintios, capítulo 3. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, hermanos. Recuerden que estamos estudiando sistemáticamente el libro de Segunda a los Corintios. En esta ocasión nos compete estudiar el capítulo 3. ¿Está ahí conmigo? Capítulo 3 de Segunda de Corintios. Pero antes de dar comienzo al estudio, ayúdeme a orar, hermano. Cierre sus ojos, ore por el mensaje de esta noche. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias porque tú haces posible todas las cosas. Tú haces que las cosas sucedan, Dios mío. En tu anticipado conocimiento sabías, Señor, que estaríamos aquí en esta noche, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque nos dejaste sentir tu presencia, Señor, en este momento mientras te alabábamos, mientras glorificábamos tu nombre a través de los cánticos, bendito Dios. Gracias, Señor, porque eso produce en nosotros una paz inefable, una paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío. Ahora, Señor, como hijos obedientes, nos disponemos a exponer tu palabra, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que prepare los ojos de nuestro entendimiento, bendito Dios, para que podamos comprobar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, bendito Dios, a través del estudio de esta noche. Padre, pongo en tus manos, Señor, mi vida, el estudio, poderoso Dios. Te pido que me concedas la capacidad de hablar con claridad para que pueda ser entendido, Dios mío. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Capítulo 3, hermanos, de Segunda de los Corintios. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Ministros de un nuevo pacto. Ministros del nuevo pacto. Dice el capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez? Es una pregunta retórica. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ahora el apóstol Pablo, hermanos, va a entrar a otro tema. Ahora, en este caso dice, ¿necesitan cartas de recomendación? Miren, en aquella época, en sus contextos, eran muy comunes las cartas de recomendación. Por el simple hecho, hermanos, porque en ese tiempo se movían falsos profetas y falsos apóstoles. Cualquier individuo podría llegar a una iglesia, presentarse y decir, vengo por parte del apóstol Pablo. O yo soy un profeta y vengo por parte, o me ha enviado el apóstol Pedro. Cualquier falso maestro, falso pastor podría presentarse y decir, vengo en nombre de alguno de los 12 apóstoles. Eso era común en aquella época. Por eso, para evitar ciertas, y cuando alguien venía, vengo por parte, recuerde que antes no había los teléfonos, no se podían comunicar de un momento para otro, se comunicaban a través de cartas. Entonces cierto individuo entraba por las puertas y decía, vengo por parte de Pablo, vengo en nombre del apóstol Pablo y quiero que me apoyen, me ayuden en cierto proyecto. Entonces a veces entraban encubiertamente y eran engañados gran parte de la iglesia. Para evitar estos incidentes eran muy comunes las cartas de recomendación. Cuando ya alguien llegaba, enseñaba la carta y entonces ahí iba recomendado. Es como, por ejemplo, cuando este próximo viaje misionero que va a hacer nuestro hermano Andrés, se va a llevar a Junior. ¿Cuántos saben que se va a llevar a Junior? Es como si el apóstol Pablo, es como si nuestro pastor escribiera una carta recomendando a Junior. Y que cuando llegue allá, Andrés le entregue la carta de recomendación a todos los pastores que va a visitar, hablando muy bien del muchachito. Bueno, que es un joven que ama a Dios, un joven que se esfuerza, un joven que le gusta hablar de Cristo a las personas, un joven que sirve en la iglesia. Esas eran, y el pastor va a escribir una carta recomendando a Junior.
porque va a ser la visita juntamente con nuestro hermano Ander. Entonces Junior va a ir muy bien recomendado por nuestro pastor. Bueno, en aquellas ocasiones habían las comunes cartas de recomendación para evitar esos incidentes de vengo en nombre de Pablo cuando no era cierto. Romanos 16, por favor. Ahora ya no es necesario porque, bueno, solamente llamas por teléfono. Oye, acaba de llegar uno a la iglesia, ¿en verdad lo enviaste o qué me dice de esta persona? Ahora nos podemos comunicar fácilmente. En aquella época solamente se confirmaba por carta de recomendación. Romanos 16:1. ¿Está ahí conmigo? ¿Todos tienen abierto su Biblia, hermanos? Allá atrás. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué dice? Os recomiendo además nuestra hermana, ¿qué? Nuestra hermana Febe. Ahí está recomendado. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. La cual es, ¿qué dice? Diaconisa de la iglesia de Cencrea. Está recomendada, Eduardo, por el apóstol Pablo. Versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis, ¿qué dice? En cualquier cosa en que se necesite de muchos, que se necesite de vosotros, porque ella, ¿qué dice? Ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo recomienda a Febe, una diaconisa de la iglesia, dice, cuando llegue Febe, recíbanla muy bien porque ella ha hecho mucho para el evangelio, ha contribuido mucho para el cristianismo. Esas eran las comunes cartas de recomendación. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, porque los corintios, un sector del Corintios no aceptaban el apostolado de Pablo, recuerden, eso lo vimos en la primera clase. No aceptaban a Pablo como apóstol. Algunos hermanos de Corintios rechazaban a Pablo. Dice, pues ¿tú quién eres? Nosotros solamente conocemos a los que caminaron, los 12 que caminaron con Jesús. Entonces dice, ¿dónde está tu carta de recomendación? Entonces el apóstol Pablo dice, ¿necesitan carta de recomendación? ¿De verdad? ¿Necesitan una carta de recomendación mía? Vamos a ver el versículo 2. Vuestras cartas, ¿qué dice? Son ustedes. O sois vosotros, es lo mismo. Nosotros, vosotros, ustedes. Mi carta de recomendación, ¿qué dice? Son ustedes. Escritas, ¿qué dice? En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Ustedes realmente necesitan una carta de recomendación. Mire, yo no solamente les voy a dar una carta de recomendación, escritas con tinta. Ustedes son la carta de recomendación vivientes. ¿Saben por qué? Por el testimonio y porque el apóstol Pablo había fundado la iglesia de Corintios. Hechos capítulo 18. Hechos 18, versículo 7. ¿Está ahí conmigo? Son rápidos como mis estudiantes de Pentateuco y de apologética de tercer año. Versículo 7, y salieron de ahí, y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué dice? Creyó en el Señor con toda su casa. Y después, ¿qué dice? Y muchos de los corintios, oyendo, ¿qué dice? Creían y eran bautizados. ¿Quién fundó la iglesia de Corintios? El apóstol Pablo. Uno se evidencia, hermanos, por el trabajo que hace, por la labor ministerial que hace. Dice, ¿quieren carta de recomendación? Bueno, pues ustedes son las cartas de recomendación. Ahora, esto aparentemente el apóstol Pablo se está atribuyendo. O ustedes, o sea, yo hice a esta iglesia. Aparentemente, algunos pueden tomarlo como enorgulleciéndose. Gracias a mí, ustedes están aquí. Ahora esto lo vamos a ver más adelante. En ninguna manera se está atribuyendo el esfuerzo. En ninguna manera se está quedando los méritos a él.
Eso lo vamos a ver más adelante. Gracias al trabajo que yo hice es que usted se fundó una iglesia en Corinto y ahora está floreciendo y hay un grupo de personas. Entonces esas cartas de recomendación son ustedes, porque predicó el evangelio y varios se convirtieron al Señor Jesucristo. Es hermoso, hermanos, cuando un ministro sirve al Señor y da buenos frutos. Es hermoso cuando se ve el fruto de su trabajo, cuando florece su ministerio, cuando personas son salvadas, cuando personas son transformadas, cuando predica, enseña, canta, cualquier servicio, incluso una visita a su hogar de una persona enferma, o tomas un tiempo para ir al hospital o a la cárcel a visitar a una persona en necesidad, en momentos donde él necesita una palabra de aliento, de ánimo. Usted llega con la Biblia, bien oradito, bien ayunadito, y compartiéndole la palabra de Dios, le alegra su vida, le produce esperanza de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros servimos al Señor y nuestro servicio produce frutos. Cuando por lo menos una persona hemos bendecido a una persona con la palabra de Dios, con ayuda económica o incluso con un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ánimo, hermano, estoy contigo, cuente conmigo, el Señor está contigo, no te dejará, no te desamparará. Puede hacer que tu ministerio florezca y crezca y muchas personas sean cambiadas y transformadas, pero también con una persona que has bendecido, con un joven, un adulto, un anciano que le has tendido la mano, que le has dado una palabra de ánimo en el momento oportuno. Cuando él estaba desanimado, estaba desilusionado, estaba triste, estaba desesperado, ya no había salida, usted llegó, le compartió la palabra, le compartió el evangelio, un buen consejo bíblico, y esa persona se animó. Usted está sirviendo al Señor y aunque sea una persona, usted ha bendecido. Esos frutos, el servicio que nosotros hacemos, hermanos, el momento que nos tomamos para servir al Señor, por lo menos, ya sea que bendigas o seas de bendición para multitudes, o seas de bendición de una o dos personas, lo hacemos para el Señor. El apóstol Pablo había hablado del evangelio y se había producido una iglesia. Ahora Corintios tenía una iglesia cristiana. Se habían convertido los corintios y ya eran cristianos. Produjo fruto su labor, produjo fruto su esfuerzo. Entonces dice, ustedes son la evidencia de que mi apostolado es verdadero, porque hablé de Cristo y muchos se convirtieron. Y ahora hay una iglesia floreciente, hay una iglesia que sigue caminando hacia adelante. Esa es la evidencia de que el apóstol Pablo era un legítimo apóstol de Jesucristo. Versículo dice, juzgar de este, me quedé en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros escritas, ¿qué dice? En vuestros corazones conocidos y leídas por todos los hombres. Escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Una vez que la persona se convierte, cree en el evangelio, es inevitable que su vida sea transformada. Por naturaleza, esa persona va a cambiar. Por naturaleza, esa persona va a ir cambiando su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar, porque eso es lo que hace el poder de la palabra de Dios. El poder del evangelio transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas en todos los aspectos. Y después de cierto tiempo, usted ya no es la misma persona. Ciertas áreas de su vida, ciertos aspectos de su vida van cambiando, porque la palabra es poder, el evangelio es poder de Dios para transformar nuestras vidas. Cuando vemos personas transformadas, cambiadas, es porque ahí Dios hizo algo a través de su evangelio. Dios hizo algo a través de su palabra. Es imposible que el evangelio sea predicado a una persona y reciba y esa persona no es cambiada. Ahí hay muchas sospechas,
Hay muchas sospechas. Cuando pasa el tiempo, pasan los meses, años, y esa persona no hay un cambio en ella, no hay una transformación en ella. Oye, como que ahí hay algo sospechoso. Es muy probable que no fue recibido el Evangelio cuando se le presentó el Evangelio. Porque es inevitable que una persona reciba el Evangelio, crea en el Señor Jesucristo, es salvo y su vida sí o sí debe ser cambiada, debe ser transformada. Porque si no es transformada, entonces el Evangelio no tiene poder o no lo tiene lo suficiente para cambiar la vida de esa persona. Pero cuando alguien recibe el Evangelio, cree en Jesucristo y hace todo lo posible para agradar al Señor, su vida es cambiada sí o sí. Eso es el testimonio de la persona. Que realmente se vea que esa persona ya no es la misma. Ha cambiado aspectos, rasgos de su vida que era antes. Antes hacía muchas cosas malas. Y ustedes saben qué son cosas malas. Y ahora trata de portarse bien. Ese es el poder del Evangelio. Versículo 3, ¿está ahí conmigo? Siendo manifiesto que sois cartas, ¿qué dice? De Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Éxodo 24, por favor. Escrito en tablas de piedra. 24, 12, ¿está ahí conmigo? ¿Están todos ahí conmigo, hermanos? Hermano Alex, ¿está ahí conmigo? Dice versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré, ¿qué dice? Tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito, ¿qué dice? Para enseñarles. Veamos la diferencia entre las tablas de la ley y el espíritu que vivifica. Cuando el Señor decidió tomar al pueblo hebreo como su pueblo, los lleva al monte Sinaí, Eduardo, llama a Moisés que suba y le da las tablas de la ley. En las tablas de la ley, resumiendo todo lo que Dios le dio, dice el apóstol, le está diciendo, parafraseando a Dios, de hoy en adelante, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y así deben de comportarse de esta manera. Estas cosas sí las pueden hacer y estas cosas no las pueden hacer. Compórtate de esta manera, no te comportes de esta manera. Esto es malo, esto es bueno. Esto es blanco, esto es negro. Aquí está el bien, aquí está el mal. Este es el camino de la bendición y este es el camino de la maldición. El pueblo tenía que obedecer la ley de Dios. Si transgredía sus leyes, eran castigados. Y ellos tenían que, para remendar su pecado, tenían que ofrecer sacrificios, corderos, sangre derramada para el cubrimiento de sus pecados. Pero la ley se fue dada para ver, para saber nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Porque si no hay una ley moral de Dios, entonces nosotros a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Porque nosotros no tenemos la capacidad de decidir, de saber qué es bueno y qué es malo. Necesitamos una gente externa que nos diga, este es bueno y esto es malo, esto es blanco y esto es negro. Entonces esa es la ley de Dios. Dios nos da sus leyes para que vivamos de esta manera, para que hagamos esto y para que esto no lo hagamos. Pero después dice el apóstol Pablo, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, esas leyes escritas en piedras, ahora las escribiré en las tablas
de tu corazón, dentro de ti, sobre ti. Porque lo que hacía, esa es la ley del Antiguo Testamento, lo que hacía la letra en el Antiguo Testamento solamente era mirar nuestra condición, cómo estábamos. La ley es como un espejo donde logramos ver, hermanos, donde logramos ver cómo estamos moral y espiritualmente delante de Dios. La ley, el objetivo principal de la ley es para mirar nuestra condición, cómo estamos delante de Dios, moral y espiritualmente, pero hasta ahí. Tenía que venir la gracia, tenía que venir el espíritu vivificante, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la ley escrita en tablas de piedra nos acercaba para mirar nuestra condición delante de Dios, si estábamos bien o estábamos mal. Ahora dice, ahora ya no se escribirán en la tabla de la ley, ahora en la tabla de vuestro corazón. Esto lo vamos a ver más adelante. Versículo 4. Y tal confianza tenemos, ¿qué dice? Mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, ahí está lo que le decía hace rato. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo, ¿qué dice? Como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando Él les dice, las cartas de recomendación son ustedes, no estaba precisamente diciendo, por mí están ustedes, o por mí se levantó esta iglesia. Dice el apóstol Pablo, en realidad, todo lo que ven aquí, todas las iglesias que se han levantado, en realidad no soy yo. Hay algo externo quien lo hace. En alguna ocasión yo ponía este ejemplo, que nosotros somos el guante, Dios es el boxeador. El guante, cuando Canelo Álvarez gana la victoria sobre su contrincante, el guante no puede salir y darse gloria a sí mismo porque solamente fue un instrumento, una vía para noquear a su contrincante. Pero la victoria y los reconocimientos se lleva el Canelo Álvarez. Bueno, hermanos, nosotros solamente somos como el guante. Nosotros somos como el piano, el bajo, el teclado, el micrófono. Amados, nosotros somos el micrófono, pero es la voz de Dios quien hace posible todas las cosas. Las iglesias de Asia Menor, Corintio, Éfeso, Filipenses, Colosenses, no era porque el apóstol Pablo era un superapóstol, él solamente era un instrumento del Señor, un siervo de Jesucristo, pero quien cambia las vidas es el apóstol Pablo. Quien transforma los corazones es el apóstol Pablo. El poder de la sangre de Cristo es quien transforma las vidas. Es la gracia de Dios en nosotros. Primera de Corintios 15, por favor. Yo no sé ustedes, pero a veces como que se nos sube un poquito el orgullo, ¿verdad? Y más cuando tenemos dones sobresalientes. O cuando alguien tiene dones sobresalientes, eso es muy peligroso. Porque si no sabes lidiar con eso, te puedes dañar como se dañó Nabucodonosor o como se dañó el rey Usías. Nabucodonosor, por enorgullecerse y creerse que toda la Babilonia fue creada por él, se convirtió en un ¿qué? En un animal. Dios lo convirtió en un animal. Y Usías, Andrés, el rey Usías, ¿qué le pasó? Le dio lepra en todo el cuerpo. Por quererse atribuir su labor en ellos mismos, el poder, el todopoderoso Nabucodonosor o el todo suficiente, el rey Usías. ¿Está ahí conmigo? 1 Corintios 15, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10, ¿está ahí conmigo? Pero por la gracia, ¿por la qué? Por la gracia de Dios. Sí entendemos eso, ¿verdad?
Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice? He trabajado más que todos ellos, pero ¿qué dice? Pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Sí tenemos bien claro eso? ¿Se entiende o quiere que les explique? ¿Se entiende, verdad, hermanos? ¿Se entiende, Jorgito? Se entiende, hermanos. Mire, sea que hagamos mucho o sea que hagamos poco, hagámoslo para el Señor, como para el Señor, para la gloria de su nombre. Sea que, es que no quiero hablar porque pues, puedo equivocarme, pero sea, lo que hagamos para el Señor, hermanos, lo que hagamos para el Señor, sea mucho, sea poco, hagámoslo para el Señor. Y hagámoslo también con excelencia, porque el Señor se merece lo mejor, hermanos. El Señor se merece lo mejor. Pongamos todo nuestro esfuerzo. Y me voy a abrir un poquito con ustedes. Cuando yo me preparo bien, me gusta prepararme bien. Cuando yo me preparo bien, eso puede dañarme, porque entonces voy a creerme autosuficiente por mi preparación. Por eso salieron bien las cosas. Y cuando no me preparo muy bien y el Señor nos da un buen estudio, ahí yo tengo que ser honesto con el Señor. Y yo he sido muy honesto con el Señor. Esto no es lo que yo preparé. El Señor me dio más de lo que yo preparé. Porque estoy consciente que no es mi don, no es mi capacidad. Es el Señor quien le place usar a quien Él desea, hermanos. Entonces, si yo me preparo bien y tomo todo lo que se necesitó, eso hay mucha probabilidad de que mi preparación, mi tiempo de estructuración del mensaje. Y a veces Dios, yo no sé los predicadores, o todos los que servimos aquí en el altar, a veces Dios nos humilla de una manera, eso no, nadie lo sabe, solamente nosotros. Espero que me entiendan algunos de ustedes. Dice, si no es la gracia de Dios en mí. No es que seas un superapóstol, Pablo, en realidad no eres un superapóstol. Escribiste 13 cartas, pero en realidad no es que seas un superapóstol. En realidad es la gracia de Dios en ti. Porque eras un perseguidor de la iglesia. Porque blasfemabas contra Dios. Y Dios en su misericordia te escogió para que fueras llevar el mensaje a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por toda, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Pero Dios mostró en mí toda su clemencia, porque así Dios le pareció. Mira, hermanos, Dios pudo haber escogido a otros y no habernos tomado en cuenta a nosotros, Marquitos. Marquitos, Dios pudo haber escogido a otro y no a Marquitos para que tocara el teclado del sábado. Pero Dios le plació a escoger a Marquitos. Entonces tengamos bien en cuenta de que hemos recibido lo que hemos recibido. Amén, hermanos. Por gracia lo hemos recibido. Versículo 5, ¿está ahí conmigo? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo, ¿qué dice? Con ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. ¿Qué dice? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ezequiel 11, por favor. La letra mata, el espíritu vivifica. 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 17. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Lo tienes, Marquitos?
Hermano, mientras yo leía este texto, es hermoso este texto. Oh, cuando yo leía este texto, como la palabra del Señor entraba en mi interior y me confortaba. ¿Está ahí conmigo? Versículo 17. Oh, la palabra de Dios es hermosa, hermanos. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo os, ¿qué dice? Yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel. Versículo 18. Y volverán allá y quitarán de ella sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré, ¿qué dice? Un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré, ¿qué dice? El corazón de piedra duro de cerviz, el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué va a hacer eso? ¿Para qué va a dar un corazón de carne y va a poner un espíritu dentro de mí? Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan y me sean, ¿qué dice? Por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Para esa es la finalidad. Cuando el Señor quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne, cuando deposita un espíritu nuevo entre nosotros, Eduardo, es para que lo obedezcamos, para que le amemos y para que le sirvamos. Ese es el propósito, hermanos. En el antiguo pacto, la letra mata, la letra nos hacía ver nuestro pecado, nos hacía ver nuestra condición, pero hasta ahí. La ley, simplemente, el trabajo de la ley es hacernos mirar nuestra condición y llevarnos a Cristo, porque Cristo es quien resuelve nuestro problema espiritual. La ley no resuelve nuestro problema espiritual. La ley nos hace ver nuestro problema espiritual, pero quien resuelve nuestro problema espiritual es Cristo, es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 7. ¿Está ahí conmigo? Romanos 7. Escuchen lo que hace la ley. Versículo 7, ¿están todos? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dice, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado, ¿qué dice? Está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El apóstol Pablo no estaba consciente que codiciar era pecado hasta que la ley dice, no codiciarás. La ley dice, no matarás. La ley dice, no robarás. La ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver nuestra condición. Ahora, ¿qué hace Cristo? Todas esas condiciones, todos esos pecados, si tú robaste, si tú mataste, si tú injuriaste, si usted cometió pecados inmorales, etcétera, la ley nos hace ver que todos esos pecados todos esos actos son pecaminosos. La ley es como un espejo. Has estado viviendo moral y espiritualmente mal. Entonces, ¿qué hace la ley? Pero yo tengo la solución. Bueno, dice, parafraseando, dice la ley, mira, has estado viviendo en pecado porque la Biblia dice no codiciarás. Y tú has pasado toda tu vida codiciando algo que no es tuyo. Pero conozco a alguien que tiene la solución. ¿Quién tiene la solución? La cruz de Cristo. La sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. La ley nos lleva, hermanos, la ley nos lleva
hacia la cruz de Cristo. Cuando nosotros estamos frente a la cruz de Cristo, sabiendo que Él es nuestro perdonador, nuestro salvador, ¿cuál es la responsabilidad moral y espiritual del hombre? Reconocer su pecado, reconocer que ha pasado toda su vida viviendo y ofendiendo moral y espiritualmente a Dios. Reconozco mi pecado, los confieso y me aparto de ellos, y entonces la sangre de Cristo hace efecto, hermanos, en todos nuestros pecados que hemos cometido, todos nuestros pecados de condenación que hemos cometido antes de conocer a Cristo, antes de entregarnos nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, lo confesamos, le pedimos al Señor que venga a nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, invitarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, eso es la justificación. Dios está quitando, Dios está borrando, Dios está eliminando a través de su sangre todos nuestros pecados de culpa que nos condenaban delante de Dios. Una vez que el Señor haya quitado todos nuestros pecados a través de su sangre, entonces nos presenta como inocentes delante de su presencia. Ya no somos más extranjeros, ni hijos de ira ni de condenación. Ahora venimos a ser hijos adoptivos de Dios a través de la sangre de Jesucristo. De ahí en adelante el Señor nos ve, nos presenta como sus hijos. Ojo, hijos legales de Dios. Todo eso es un proceso legal, un proceso forense, cuando nosotros hacemos este acto de confesar nuestros pecados, de pedirle perdón a Dios por todos ellos, y entonces el Señor nos perdona. Es algo legal que se hace. Dios no se roba a nadie. Dios compra, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, y nos hace sus hijos adoptivos. Legalmente somos del Señor. Somos del Señor legalmente, y ninguno, ni lo alto ni lo profundo, nos puede separar de su amor. Nos puede separar de su gran amor con que nos compró por su sangre. Eso es lo que hace el pecado, nos deja saber nuestra condición, y es esa misma ley, la ley nos lleva a Cristo. Es el ayo, dice más adelante el apóstol Pablo, que nos lleva a Cristo. Cristo tiene la solución, hermanos, de nuestros pecados. Así que el Señor es fiel para con su palabra. El Señor es fiel, hermanos, para con lo que ha dejado escrito. La letra mata, el Espíritu vivifica. El antiguo pacto nos hacía ver nuestra condición espiritual y moral delante de Dios. El nuevo pacto, en el pacto de la gracia, el Señor perdona todos nuestros pecados. Cuando nosotros hacemos este acto de arrepentimiento, confesar nuestros pecados, y eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, te damos gracias, bendito Dios.